Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy, noche de lunes, nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Y finalmente quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento, Señor, yo quiero ser humilde como ese publicano en el templo, y pedirte perdón por mis faltas, por mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos más de dos, reunidos en tu nombre. Y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos encontrarnos contigo, con tu palabra, con tu mensaje y con tu amor, Señor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos que permanezcan. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, pongo en tus manos cada pedido de oración que recibimos, junto con cada intención de los aquí presentes, incluso eso que no nos animamos a pedir, todo en tus manos, cada problema, cada miedo, cada duda, cada tristeza, todo en tus manos en este momento, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños y nuestras bendiciones, todo en tus manos, porque sé que no hay lugar mejor que ellas y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando a su debido tiempo y acorde a su santa voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les quiero pedir que repitan después de mí esta invocación al Espíritu Santo. Decimos: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo de Dios, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les quiero pedir que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en cada uno de ustedes y en mí también.
Amén. Muchas gracias. Hoy vamos a empezar nuestra catequesis con una carta de San Pablo. Esta preciosa carta que él escribe a Timoteo sería la segunda carta que él escribe. Y vamos a ver desde el capítulo 1, es decir, desde el inicio de esta carta, hasta el final del capítulo 1, del 1 al 18. Entonces, empezamos con esta carta porque está relacionada con lo que vamos a ver después en el Evangelio del Espíritu Santo, como le llamaban los primeros cristianos, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. La carta a Timoteo, las cartas a Timoteo están después en la carta a los tesalonicenses. Entonces, nosotros vamos a arrancar ahí. Segunda de Timoteo, capítulo número 1. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús, por decisión de Dios, que nos prometió la vida en Cristo Jesús, a su querido Hijo Timoteo. Vengan sobre ti, de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor, la gracia, la misericordia y la paz. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con conciencia limpia como mis antepasados, cuando constantemente te recuerdo en mis oraciones, noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para llenarme de alegría. Recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, del testimonio acerca del Señor, ni de mí al verme preso. Al contrario, sufre por el Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Esta llamada que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad acaba de manifestarse ahora con la aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha hecho resplandecer en su Evangelio la vida y la inmortalidad. Este es el mensaje para el que fui hecho predicador, apóstol y maestro, y por el que ahora padezco esta nueva prueba. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido de que tiene poder para custodiar hasta aquel día lo que deposité en sus manos. Toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes que todos los de Asia me han abandonado, entre ellos Figelo y Hermógenes. Que el Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo, porque a menudo me dio ánimo y no se avergonzó cuando supo que estaba en prisión. Al contrario, actuó con coraje, me reclamó y me recuperó. El Señor le conceda hallar la misericordia del Señor aquel día. Tú conoces mejor que yo todos los servicios que me prestó en Éfeso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué preciosura, queridos hermanos, queridas hermanas, el poder estar reunidos esta noche leyendo esta palabra de Dios. Esta carta realmente
ni necesita una explicación de lo hermosa y de lo clara que es. Sin embargo, vamos a repasar por ella versículo, versículo por versículo a ver qué el Señor nos quiere regalar, como para poder degustar mejor estas palabras que el Señor nos dedica hoy. Así como San Pablo, él se presenta, dice, apóstol de Cristo Jesús por decisión de Dios. Entonces, Pablo no fue él el que tomó la iniciativa para acercarse a Dios, fue Dios el que tomó la iniciativa. Y así mismo ocurre hoy con nosotros. No fuimos nosotros los que le elegimos al Señor, sino que fue Él el que nos llamó para que hoy estemos aquí presentes compartiendo en su nombre. Así que alegrémonos por eso para iniciar nuestra noche. Y dice, por decisión de Dios que nos prometió la vida en Cristo Jesús. Nos prometió la vida en Cristo Jesús y dice a su querido hijo Timoteo. Hoy a cada uno le toca reemplazar su nombre y poner a su querido hijo Marco, a su querida hija María, a su querido hijo Augusto o el nombre que a cada uno le ponga, porque así el Señor nos ama, infinita y personalmente. Si no existiera nadie más en todo el universo, igual nos seguiría amando de exactamente la misma forma. Entonces, hoy nos dice San Pablo a nosotros, como apóstol de Cristo por decisión de Dios, a su querido hijo, a su querida hija. Y dice, vengan sobre ti, de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, la gracia, la misericordia y la paz. Eso es lo que el Señor nos desea hoy, la gracia, la misericordia y la paz. Imagínense San Pablo dando gracias a Dios por nosotros y le dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con conciencia limpia como mis antepasados, cuando constantemente te recuerdo en mis oraciones, noche y día. Hasta hoy San Pablo sigue agradeciendo a Dios por nuestros servicios prestados a Dios, por nuestra fe, y sigue rezando por nosotros noche y día, pero ya desde la presencia de Dios Padre. Así que cuánta más eficacia ha de tener su oración por nosotros. Y nos dice, al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para llenarme de alegría. Entonces San Pablo aquí vemos como él se conmueve de esta humanidad, como él se conmueve de este llanto ajeno. Y él dice que quiere encontrarse con nosotros para llenarse de alegría. ¿A nosotros qué nos queda hacer? Solamente amar. Amar y aprovechar cada oportunidad para amar, y de esa forma vamos a encontrarnos con Él. Vamos a cumplirle un deseo a San Pablo de poder encontrarnos con Él allá arriba en la presencia del Padre y que Él se llene de alegría al recibirnos allá. Y nos dice, recuerdo tu fe sincera. Así eran tu abuela y tu madre Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ellas. La fe es así, se va transmitiendo de generación en generación y generalmente hay alguien cercano a nosotros, a nuestra familia, puede ser nuestra mamá, en algunos casos nuestro papá, nuestra abuela, algún pariente, algún amigo, que nos transmitió a nosotros esa fe, que nos transmitió a nosotros ese amor a Dios y ese amor a su iglesia. Entonces ahí vemos cómo también nos toca a nosotros después ser estos abuelos, ser estos padres, parientes, amigos que transmitan la fe, que transmitan la fe. Y dice en el 6, por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Todos nosotros recibimos una imposición de manos en nuestro bautismo y en ese bautismo fuimos consagrados a Dios. Todos los que fuimos bautizados fuimos consagrados a Dios como sacerdotes, profetas y reyes. Y entonces hoy Dios, a través de San Pablo, a través de su palabra, nos invita a que reavivemos ese don de Dios. ¿Y cuál es ese don de Dios? San Pablo mismo también nos responde en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, y nos dice, el amor, dice, el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos dice San Pablo.
Entonces, ¿cuál es este don de Dios? Dios derramó su espíritu de amor. El Señor, el mismo espíritu que le movía a Él, nos mueve a nosotros hoy y que ya lo recibimos en el bautismo. Y aún así, con mayor intensidad en la confirmación. Y aquí nos dice, te invito a que reavives. Entonces, que reavivemos ese amor por las cosas santas, ese amor por las cosas de Dios y ese amor por el prójimo. Ese amor que sentimos por Dios que se traduce en un amor al prójimo. Y nos dice en el 7, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Ahora en estos días le estuve escribiendo a varias personas de forma particular, a consultarles si les molestaba que yo les envíe la invitación, porque muchas personas no se encuentran en nuestro grupo de WhatsApp, que si ustedes quieren participar me escriben y yo les agrego. Y varias personas me decían, no, yo te agradezco a vos por enviarme siempre. Y me llamó la atención como varias personas me respondían lo mismo en el sentido de que me decían, yo no puedo asistir, pero te agradezco porque es como un recordatorio, me decían, como un recordatorio de que está ahí la palabra de Dios, de que está esperando y de que hay alguien de cierta forma que está trabajando, que está ahí invitando siempre, que es el Señor el que vuelve a tocar la puerta. Entonces, eso me alegró mucho. Sí hubo otras personas que me dijeron, no, la verdad que yo no necesito, otros me dijeron, yo ya recibo en el grupo, entonces bueno. em, pero, pero finalmente nosotros estamos llamados a tener ese espíritu de fortaleza, no de ser tímidos para evangelizar, sino de realmente tener ese coraje para llevar a Dios y no solamente llevarle, sino llevarle como Él se merece. Y eso implica una preparación de parte nuestra. Y nos dice ahí, no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Es importante que nosotros como cristianos tengamos clara la diferencia entre lo que es el juicio de un acto y el juicio de una persona. Nosotros como cristianos estamos llamados a poder juzgar cada acto, a poder juzgar cada acto. ¿Por qué? Para poder cumplir con lo que el Señor nos pide en Mateo 18. Ahí Él nos menciona la corrección fraterna y Él nos dice, si tu hermano peca, repréndelo a solas. Si no te escucha y bueno, ahí continúa, ¿sí? Entonces, pero es importante que para cumplir con lo que el Señor nos manda de corregir a tu hermano cuando peca, es importante que podamos juzgar los actos, que podamos juzgar si un acto es bueno o es malo, si es que es un acto santo o un acto pecaminoso, para poder realizar esa corrección fraterna en tiempo y en forma. Entonces, para eso nosotros necesitamos de este Espíritu de Dios, de este regalo de Dios que se manifiesta también en la palabra de Dios, para que podamos realmente diferenciar a la luz de lo que nos enseña la iglesia si es pecado o no, para poder ayudar al hermano. Bueno, pero a mí qué me importa, él es otra persona, cada uno vive su vida. No, el Señor nos manda corregir. Y nos dice en la carta de Santiago de que el que salva a una persona de su mal camino, salva un alma de la muerte. Y muchos pecados le son perdonados. Eso nos dice Santiago en su carta. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos tener este Espíritu de Dios con los conocimientos de Dios para juzgar los actos y tener un buen juicio que nos permita a nosotros juzgar los actos tanto ajenos como los propios. Y que eso nos permita tomar buenas decisiones, tomar decisiones que nos lleven a esta santidad a la que estamos llamados. Nosotros no estamos llamados, hermanos y hermanas, a ser buena gente, a ser personas que no hacen el mal solamente. Nosotros estamos llamados a ser santos, que nos va a insistir enseguida San Pablo. Entonces nos dice, por eso te invito a que reavives el don de Dios. No nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. No te avergüences, pues, del testimonio acerca del Señor, ni de mí al verme preso. Esta es una de las cartas que San Pablo escribe en el cautiverio. Vamos a ver luego en Hechos de los Apóstoles en qué momento él cae preso, así que manténgase siempre en sintonía. Si no es por amor, aunque sea por curiosidad. Bueno.
Y ahí le dice San Pablo a Timoteo y hoy a nosotros, no te avergüences pues del testimonio acerca del Señor, ni de mí al verme preso. Al contrario, dice, sufre por el Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Hoy día nosotros a menudo vemos muchas ofertas que vienen del mundo y de otras religiones en donde nos buscan, nos proponen, mejor dicho, evitar el sufrimiento. Pare de sufrir. No, haga meditación y despréndase de esos dolores, de esos sufrimientos, de todos esos sentimientos que nos mueven. No, es mejor desapegarse, es mejor no meterse en problemas, es mejor no sufrir. Sin embargo, aquí San Pablo nos dice, sufre por el Evangelio, es decir, cuesta corregir al hermano, cuesta predicar, cuesta vivir. Y se sufre, claro que sí. Sin embargo, al sufrir por el Evangelio, esa es una alegría y una gracia para nosotros, porque nos trae, como él dice, una recompensa en el cielo. Y dice, sufre por el Evangelio, pero no con nuestras propias fuerzas. Nos dice, sostenido por la fuerza de Dios. Entonces nosotros, cuando empezamos a sufrir por hacer bien las cosas, empezamos a sufrir por luchar por el bien, queremos desfallecer. Y siempre va a estar ahí el camino fácil, siempre va a estar ahí el camino de renuncia, siempre va a estar ahí. Entonces nosotros solamente podemos perseverar en la fuerza de Dios. Eso es lo que dice San Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él el que nos da la fuerza. ¿Y cómo nos da la fuerza? Nos da la fuerza en la oración, nos da la fuerza en los sacramentos, especialmente en la reconciliación y la Eucaristía. Nos da fuerza en su palabra de Dios. En estos días estuve un poco cansado de tantos estudios, de todos los quehaceres que tenía y, y estaba haciendo unos ejercicios espirituales del Padre Ernesto María Caro que están disponibles en YouTube de forma gratuita. Si quieren hacerlos, ampliamente recomendados. Y en cierto momento dice, Dios tiene una palabra para vos, para reconfortarte. En silencio, acordate. De ahí me vinieron las palabras de, del libro de, creo que era Segunda de Reyes, en donde al profeta Elías, que él estaba cansado, él dice, no, yo ya estoy cansado, yo deseo morir, dice él. En cambio viene un ángel de Dios a consolarle y le dice, levántate y come, porque el camino que te falta es largo todavía. Entonces, él no hace caso, sigue ahí y el ángel le vuelve a decir por segunda vez, levántate y come, porque el camino se va a hacer largo para vos, o porque tenés mucho todavía por caminar. Entonces, yo sentí de que eso me estaba diciendo a mí, de que me levante y que coma. Y eso me llevó a mí a disfrutar de la misa y de la Eucaristía de una forma mucho más intensa. ¿Por qué? Porque Él me dijo que tengo un largo camino todavía. Y a cada uno de ustedes hoy también les dice eso, levántate y come, porque te queda todavía un largo camino. A veces miramos el camino, parece que se hace largo, interminable, y queremos desfallecer. Y ahí nos dice, levántate y come, porque el camino se hace largo. Entonces, sostenido por la fuerza de Dios, podemos sufrir por el Evangelio, podemos sufrir por el bien. Y nos dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa. Nada menos y nada más. Una vocación santa. A eso nos llama Dios, a ser los santos de este día a día, de este siglo XXI. Como publiqué el otro día aquí en el Facebook, puse no existe ni Superman ni Batman. No existen superhéroes. Solamente existen hombres y mujeres como vos y como yo que cada día pueden construir el reino de Dios. Y eso es lo que nos dice San Pablo, que Dios nos salvó y nos llama a una vocación santa, ya sea en el matrimonio, ya sea en el sacerdocio o la vida consagrada, ya sea eh, como laicos consagrados, ¿sí? Entonces Dios nos llama a una vocación santa y también a esas personas que dedican su vida a hacer del mundo un lugar mejor, un lugar más justo, un lugar más santo. Entonces a eso Dios nos llama y nos dice no como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia. Imagínense, hermanos, cuánto nos ama Dios. No por nuestros méritos, no por algo que podamos hacer, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno.
Por eso nos llama y Él toma la iniciativa. Imagínense, nosotros muchas veces ocupamos tal vez un lugar de poder, podemos decir, en el sentido de que a veces somos padres, a veces somos maestros, somos hermanos mayores o algún lugar en el que tengamos influencia sobre otras personas. Y entonces nosotros decimos, no, esta persona es la que tiene que tomar la iniciativa porque aquí yo soy el que manda. Sin embargo, imagínense al Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Él se hace humilde y toma la iniciativa para mostrarnos el camino. Para mostrarnos que nosotros estamos llamados a ser gente proactiva, gente que toma la iniciativa en el amor, que no espera a que los otros le sirvan, porque nuestro Señor Cristo Jesús, Él dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y nosotros también, si es que seguimos su camino, decidimos elegir ese camino, estamos llamados a poder servir, a poder ser santos y a poder saber de que todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que podemos hacer es porque Dios nos regaló. Nada somos, nada tenemos y nada podemos hacer que Dios no nos haya regalado. Entonces, cuando nosotros experimentamos este amor gratuito de Dios, este amor gratuito de Dios iniciado por Él, estamos llamados a poder dar una respuesta de amor, a darle una respuesta de amor a Él y manifestar esa misma respuesta de amor al prójimo. A pesar de que muchas veces los otros no noten lo que nosotros hacemos, ni agradezcan, ni se den cuenta o se enojen por eso bueno que intentamos hacer, nosotros estamos llamados a ser santos porque Dios nos llama a esa vocación, a vos y a mí, y a cada persona que está escuchando estas palabras. Entonces, nos dice, esta llamada que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad, acaba de manifestarse ahora con la aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que ha destruido la muerte. ¿Por qué tenemos tanto miedo a morir, hermanos? ¿Por qué tenemos tanto miedo a morir? Yo pienso que es porque tal vez no estamos seguros a dónde vamos a ir. Sin embargo, si nosotros estuviésemos seguros de que si el Señor hoy nos llama y Él nos dice, pasa, bendito de mi Padre, a ocupar el lugar que fue reservado para ti desde el inicio de los tiempos, vamos a morir tranquilos. Y también vamos a dejar morir tranquilos a nuestra gente cercana, si tenemos esa certeza, esa seguridad. Pero si no sabemos a dónde vamos a ir, o ni siquiera estamos seguros de que hay algo después, entonces tenemos miedo a la muerte. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que estar seguros que la muerte es una puerta, que el Señor ya venció a la muerte, y que lo que más podía hacernos temer aquí era la muerte. Dios también la venció y nos regaló esa vida eterna, que nosotros en la medida en la que ya fuimos salvados, podemos conservar esa salvación o podemos elegir descartarla. Entonces, dice él, que ha destruido la muerte. Jesús destruyó la muerte. Y esta relación con la muerte y esta actitud ante la muerte me llamó mucho la atención cuando en algún momento, hace años atrás, estaba viendo una serie que se llama Vikingos. No, no es muy recomendable, pero bueno, me sirvió por lo menos de una lección en entender cómo los vikingos veían la muerte. Y ellos en el caso de que morían en batalla, ellos morían con una sonrisa, porque ellos estaban convencidos de que que si morían en batalla, ellos se iban al Valhalla, que es el cielo para los vikingos, y que ahí iban a tener batallas y banquetes eternos, ¿sí? Entonces, imagínense, eso era el cielo para ellos, ¿verdad? Nosotros hoy sabemos de que el cielo no es así, de que el cielo no es comida, no es bebida, nos dice San Pablo. Carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. No es comida, no es bebida, es alegría, es paz y es justicia en el Espíritu Santo. Y nos dice de que ni ojo vio, ni oído oyó, ni hay mente que pueda imaginarse lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante la muerte? Espero que realmente cada uno pueda llevar una vida que cuando el Señor nos llame podamos ir a estar en su presencia y que algún día, ese es uno de mis anhelos más grandes, que algún día todos podamos encontrarnos ahí. De que podamos decir vencimos, de que podamos decir perseveramos con la fuerza de Dios y llegamos. Gracias Señor por habernos acompañado en el camino. Y ahí nos dice,
ha destruido la muerte y ha hecho resplandecer en su evangelio la vida y la inmortalidad. Evangelio, evangelio, en evangelion, buena noticia. Esa buena noticia. ¿Y cuál es la noticia que Él nos trajo? Él nos dice, el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces imagínense de que nosotros hoy aquí en la tierra, siglo XXI, año 2021, podemos vivir el cielo aquí en la tierra. Podemos experimentar esa alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Y podemos vivir una fiesta, hermanos, donde nos festejamos con jugadores de fútbol, nos festejamos con grandes cantantes, con grandes celebridades, sino que festejamos con Dios mismo, hermanos. Y esa fiesta es la Santa Misa. Por eso que es fundamental que podamos vivir la misa como lo que realmente es, una fiesta, en la que Dios se hace físicamente presente y todos los ángeles y todos los santos aclaman el nombre del Señor en cada Eucaristía. Así que, hermanos, valoremos ese regalo tan precioso que el Señor nos dejó. Y nos dice, venció a la muerte, ha hecho resplandecer en su evangelio la vida y la inmortalidad. Este es el mensaje para el que fui hecho predicador, apóstol y maestro, y por el que ahora padezco esta nueva prueba. Eso es lo que nos dice San Pablo y nos muestra a nosotros ejemplo, gran ejemplo, de que estamos llamados a ser predicadores, apóstoles y maestros, ya sea con nuestra vida y nuestras palabras, o por lo menos con nuestras vidas, en caso de que no tengamos ese don de la palabra. Sin embargo, si le pedimos a Dios, yo estoy convencido de que Él también puede darnos ese regalo. Y nos dice, pero no me avergüenzo. Este es uno de mis versículos favoritos en toda la Escritura. Dice, pero no me avergüenzo, dice San Pablo, porque sé en quién puse mi confianza. Y yo estoy seguro, dice él. Él dice, yo no me avergüenzo porque yo sé en quién puse mi confianza. Y estoy seguro que Él tiene el poder para guardar hasta el último día la misión que Él mismo me encomendó, dice otras traducciones. Entonces imagínense, esta vocación a la santidad, Dios tiene el poder para sostener. ¿Qué nos toca a nosotros? Permanecer cerca suyo. Tener una comunidad que nos acerca a Dios. Esos hermanos que nos ayudan en el camino. Nos levantan cuando nos caemos, nos motivan. Y también todo el contenido que nosotros consumimos. Ya sea películas, videos, audios, música, todo suma. En nuestro cerebro es una preciosura. Hay un video que se llama en YouTube, se llama Neuroplasticidad, de la doctora Lara Boyd. Y pueden buscar y van a encontrar de cómo funciona el cerebro. Y todo lo que nosotros hacemos, todo lo que escuchamos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, moldea nuestro cerebro. Entonces, nosotros estamos llamados a poder ser moldeados a la luz de Cristo. Para que así como San Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Y todo esto se produce en la medida en la que ponemos nuestra confianza en Dios. Y sabemos de que Él tiene el poder para guardar hasta el último día esa misión que Él mismo nos encomendó. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Predisponernos, tener voluntad y perseverar en su camino. Y si nos caemos, volver a levantarnos. Para eso el Señor nos puso ese sacramento precioso de la reconciliación. Y nos dice después en el 13, toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor según Cristo Jesús. Entonces, la Iglesia nos presenta una sana doctrina. Hay veces que nosotros preferimos guiarnos por las leyes del mundo porque son menos estrictas que las leyes que Dios nos pone. Yo, por ejemplo, en algún tiempo de mi vida descargaba películas piratas. Y yo le enseñaba a las personas cómo descargar películas piratas y decía, ¿qué es lo que tanto si es una persona nomás? No le hace nada. Hasta que después, conociendo la palabra de Dios, me interpeló. En Mateo 7:12 el Señor nos dice, todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo ustedes primero por ellos. Entonces yo dije, si yo realizo un trabajo y quiero darlo gratis, perfecto, lo comparto gratis. Sin embargo, si es que yo quiero cobrar por mi trabajo, a mí no me gustaría que ninguna persona me esté robando y distribuyendo
el contenido de mi trabajo de forma gratuita. Y entonces ahí di una vuelta radical de 180 grados y me convertí en un antipirata y empecé a hacer campañas antipiratería y contraté los servicios que yo quería para poder ver esos programas de televisión y series. Así que bueno, muchas veces nosotros elegimos eh, movernos por la ley, porque aquí en Paraguay, por ejemplo, no hay una ley de delito informático que pene consumir contenido pirata. En Alemania, por ejemplo, sí, inclusive existen multas de creo que 5.000 o 10.000 euros a las personas que consuman contenido pirata, pero bueno, a nosotros a qué nos llama es lo importante. Dice, toma como norma la sana doctrina de la fe. Eso es lo que Dios nos llama a tomar. Y se conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Eso fue lo que habíamos dicho desde el comienzo. Recibimos un espíritu de fortaleza, un espíritu de Dios, un espíritu de buen juicio, un espíritu de verdad, ya en nuestro bautismo. Y nos dice, ya sabes que todos los de Asia me han abandonado, entre ellos Figelo y Hermógenes. Hay veces que la gente abandona la fe. A veces toda nuestra familia abandona la fe, hermanos. A veces es así. A veces todo nuestro país incluso puede llegar a abandonar la fe. Sin embargo, nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de San Pablo y seguir firmes en esta fe, guiados por el Espíritu Santo. Y nos dice ahí, que el Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo, porque a menudo me dio ánimo y no se avergonzó cuando supo que estuve en prisión, que estaba en prisión. Al contrario, actuó con coraje, me reclamó y me recuperó, dice. Eso es lo que hace un hermano. Cuando ve que alguien está en baja, dice, actuó con coraje, me reclamó y me recuperó. Eso estamos llamados a hacer nosotros. Y si es que nosotros estamos en baja, a buscar un hermano que nos levante y pedirle al Señor que nos provea. Y Él nos va a proveer. Yo estoy seguro de que Él nos va a proveer a alguien que nos va a levantar. Y en el 18 dice, el Señor le conceda a Onesíforo hallar la misericordia del Señor aquel día. Tú conoces mejor que todos, tú tú conoces mejor que yo todos los servicios que me prestó en Éfeso. Entonces ahí vemos como San Pablo, pide por su amigo difunto. Hay gente que dice, no, ¿para qué vas a rezar por los muertos? Y aquí vemos de que San Pablo en la palabra de Dios rezaba por los muertos. Entonces, resumen. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 completo. San Pablo nos escribe a nosotros y nos desea la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Nos invita a reavivar este don de Dios, este don del amor, para poder juzgar los actos propios y los ajenos, y de esa forma poder corregir eso que no está bien para construir el reino de Dios. Nos invita a tomar la sana doctrina que nos presenta Dios a través de su iglesia y que de esta forma escuchemos esta vocación de ser santos, de ser santos. Y en la medida en la que seamos santos, también transmitamos esa santidad a cualquier persona que se encuentre con nosotros. De esta forma, pasamos a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver hoy el capítulo número 15. Vamos a ver la segunda mitad a partir del versículo número 22 hasta el 41. Espero que se encuentren todos muy bien, que en este momento salga afuera esa pereza, ese sueño, y que el Espíritu Santo les renueve en ese cuerpo estudioso y trabajador que cada uno tiene. Esperemos. Entonces, en este libro de Hechos de los Apóstoles vimos de que los primeros cristianos le llamaban el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Vemos más allá de la vida de San Pedro, de los diáconos, de San Pablo, vemos cómo el Espíritu Santo es el alma de la misión, es el alma de la iglesia. Y por eso es fundamental de que nosotros siempre acudamos al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe. De esta forma iniciamos esta lectura. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos.
debían entregar la siguiente carta. Los apóstoles y los hermanos, con título de ancianos, saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro, pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna carga fuera de las indispensables, que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se abstienen de esto, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Después de despedirse, fueron a Antioquía y reunieron a la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron allí algún tiempo, y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que los había enviado. Pero Silas prefirió quedarse con ellos, y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía, enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Pero un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia, cuando debían haber compartido sus trabajos. Se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios y partió. Recorrió Siria y Cilicia, confirmando las iglesias y entregando las decisiones de los presbíteros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, en esta segunda parte de este capítulo 15 vemos el final del Concilio de Jerusalén, que habíamos visto en la primera parte del capítulo 15, que pueden encontrarlo ya en YouTube, en Spotify con el audio mejorado. Una vez que terminamos aquí, yo edito, corto los videos, edito el audio, le pongo algunas mejoras para que suene mejor y lo distribuyo para que todos puedan acceder al contenido. Habíamos visto la primera parte del Concilio de Jerusalén, que fue motivado porque algunos hermanos decían de que para los no judíos era necesaria la circuncisión para poder salvarse, era necesario que cumplan la ley de Moisés. Entonces, ¿qué ocurre? Empezó un debate y ahí Pablo y Bernabé, que estaban en la iglesia de Antioquía, suben a Jerusalén para poder debatir esto con la iglesia de Jerusalén. Y ahí vimos de que habló también Santiago, de que era el obispo de Jerusalén, que fue nombrado por Pedro. Voy a mostrarles un ratito el mapa para que nos ubiquemos geográficamente en qué zona estamos. Vemos aquí de que está en el margen derecho la palabra Siria. Este es el país de Siria. Y un poco más arriba vemos Antioquía. Eso sería Antioquía de Siria, donde Pablo y Bernabé estuvieron un año construyendo la iglesia que está ahí. Entonces vemos que de ahí, de Antioquía, subieron a Jerusalén. Si bien vemos en el mapa de que Jerusalén está más abajo, por los colores nos damos cuenta de que Jerusalén estaba a una altura mayor sobre el nivel del mar. Al ser este amarillo claro, está más alto que esta parte más oscura. Entonces dice que subieron de Antioquía a Jerusalén para poder
compartir con los hermanos y tomar en conjunto esta decisión. Nuevamente vamos a volver al mapa más tarde cuando sea necesario. Dice entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Entonces ya se tomó la decisión y dijeron, bueno, no hace falta que se circunciden y le tienen que decir que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Era eso de lo que tenían que abstenerse. Y vimos ya de que esto estaba entre paréntesis y dijimos que estaba entre paréntesis porque probablemente San Lucas lo colocó aquí en esta parte del Evangelio porque él quería transmitir una enseñanza. Sin embargo, probablemente las palabras originales de, creo que fue de Santiago, cuando habla en este momento, era o ama a tu prójimo como a ti mismo o no hagas a otros lo que no desearías que te hagan a ti. Sin embargo, vemos de que esta es la enseñanza que se colocó aquí porque en su discernimiento dijo, bueno, es aquí donde debe ser colocado, o bien porque esa decisión que se tomó de forma posterior decidieron colocarla en este sector. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía. Entonces estaban en Jerusalén, deciden enviarlos a Antioquía y a 4 personas, a Pablo, Bernabé y después también a Judas y Silas, que eran ambos dirigentes. Aquí quiero hacer una pausa para destacar la importancia de la iglesia, queridos hermanos. Aquí ellos van junto a la iglesia de Jerusalén, que eran los que tenían mayor autoridad para tomar esta decisión, y todos de acuerdo realizan el envío. Aquí no es que cada uno dice, bueno, esta es la verdad, a mí me está diciendo esto el Espíritu Santo y esto es, y se fue por su camino. Aquí vemos esta unidad que genera el Espíritu Santo. Ya Jesús en el Evangelio dijo que todos sean uno, para que el mundo crea que el Padre me envió, dice Jesús. Y después vemos varias citas importantes en la Sagrada Escritura con respecto a la importancia de la iglesia. San Pablo también, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23, él dice, Dios colocó todo bajo sus pies, bajo los pies de Cristo. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella, dice, la iglesia, es su cuerpo y en ella y en la iglesia despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. Entonces, ¿qué importancia tiene la iglesia? Cristo es cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y dice que en la iglesia se despliega su plenitud. Fuera de ella no. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de la iglesia. Y podemos decir, bueno, pero ¿por qué esta iglesia? ¿Por qué no la iglesia luterana, la iglesia metodista? ¿Por qué no los mormones? ¿Por qué no los pentecostales? Y entonces es simpático porque hace poco vi un video de un sacerdote, creo que era del año 2018 ya, y él agarra y le pregunta a Alexa, que es un aparatito de Amazon, un aparatito inteligente al que vos le hablas y él busca las respuestas ya sea en Google o en algún lado y te responde. Y este sacerdote le pregunta y le dice a Alexa, ¿quién fundó la iglesia luterana? Y ahí le dice, según tal cosa, fue Martín Lutero, le dice. Alexa, ¿quién fundó la iglesia metodista? John Wesley. ¿Quién fundó la iglesia mormón? Joseph Smith, le dice. Después le pregunta, ¿quién fundó el protestantismo evangélico? John Wesley, le dice otra vez. Y después le pregunta, ¿quién fundó la iglesia católica? Jesucristo, le responde, ¿verdad? Y es simpático porque justamente en ese video se muestra realmente que la única iglesia que fue constituida por Jesucristo es la iglesia católica. Y eso podemos verificarlo en la Sagrada Escritura si es que nos vamos a Mateo 16, versículos 18 y 19. Ahí Jesús le dice a Pedro, y yo ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Hoy hay veces que la gente dice, no, si la iglesia no se actualiza, tal cosa va a morir.
jamás va a morir. Nunca los poderes del mal van a poder vencer. Y hay ciertas cosas que si bien necesitan una actualización a nuestro siglo XXI, hay muchas lecciones que Dios nos da que permanecen 100% actuales. Y ahí nos dice en el 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En el lenguaje judío, atar y desatar significa permitir y prohibir. Atar, prohibir. Desatar, permitir. Entonces, aquí Cristo le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del mal no la podrán vencer. Y le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, lo que vos permitas quedará permitido. Y lo que vos prohíbas quedará prohibido. Entonces, es por eso de que es realmente la Iglesia Católica la única fundada por Jesucristo, por nuestro Señor, y que vemos que en ella se despliega la plenitud. Entonces, es esta iglesia la misma que hace 2000 años ya estaba reunida y bueno, le envían a Antioquía, como habíamos dicho, a 4 personas, a Pablo y Bernabé, a Judas y Silas. Le envía a otros más para que no digan, ah, no, Pablo y Silas están inventando o esto es lo que ellos entendieron. Entonces le envían a otras personas para que puedan anunciar lo que dice la carta. Y ahí leen la carta. Los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Les muestro nuevamente el mapa. Vemos aquí Siria, está ahí luego Antioquía y Cilicia está un poco más arriba. Entonces, esta carta iba dirigida a estas personas que estaban teniendo estas dudas, estos inconvenientes. Entonces, a todas estas personas de esta región se les envió para que pueda aclararse. Entonces ahí dice en el 24, nos hemos enterado de que algunos de nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. Hoy, siglo XXI, también ocurre lo mismo. Si bien hay muchos sacerdotes y muchos predicadores, muchos teólogos que enseñan la sana doctrina, hay gente que interpreta torcido y le inquieta y le perturba a la gente con sus interpretaciones. Sin embargo, aquí dice, no tenían mandato alguno nuestro. Y dice, pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes, junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo. Entonces, esto marca aquí la pauta de cómo la iglesia va a decidir después los temas importantes, que serían los concilios ecuménicos. Y entonces aquí dice, nos hemos reunido en asamblea, tomamos esta decisión y les enviamos a ellos, a Bernabé y Pablo, atiendan esto, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nosotros estamos llamados, o sea, a consagrar nuestra vida, a reavivar ese don que Dios nos dio y amar en cada situación donde nos toque estar. Y si el Señor nos llama a algo más grande, seamos valientes y acudamos a ese llamado. De repente hoy un divorcio no se ve tan triste como cuando un sacerdote deja su vocación, por ejemplo. Sin embargo, es igual de triste cuando vemos que un sacerdote deja su vocación. Así también de triste es al ver un matrimonio que se separa. Así que recemos, hermanos, recemos por nuestros sacerdotes, acompañémoslos en el camino, en este camino difícil para que ellos también tengan fuerza. Muchas veces nosotros no les ayudamos, no les prestamos atención. Es como si fuera un robot que nos presta un servicio. Sin embargo, una persona, invitarle a comer, preguntarle cómo está, hacerle también ese trabajo de acompañamiento a ellos. Recemos por los matrimonios, por las familias, que hoy se ven tan en riesgo por todo lo que el mundo nos provoca. Y también por los laicos consagrados y por cada vocación para que el Señor pueda sostener. Y ahí nos dice, les enviamos pues a Judas y Silas, les expondrán de viva voz todo el asunto. Entonces termina el concilio, le envían a Pablo, a Bernabé, a Judas y Silas para leer la carta y le exponen lo siguiente. En el 28 dice, fue el parecer del Espíritu Santo, dice. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro, no imponerles ninguna carga fuera de las indispensables. Entonces es el Espíritu Santo nuevamente el alma de la misión, el que guía a la iglesia y dice y el de ellos también. Es decir,
Ellos en su razón dijeron, esto es suficiente, ¿sí? Esto es suficiente. Y ahí les dice en el 29 que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de las relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se abstienen de esto, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Entonces acá uno dice, bueno, pero ¿por qué solamente les pide estas cosas? La carne sacrificada a los ídolos, la sangre, la carne de animales y relaciones sexuales prohibidas. Porque acá pareciera que no les piden que no maten, que no roben y otros delitos que también están penados por la ley de Dios. Entonces ahí Orígenes nos dice de que podemos tener ese pensamiento, pero que sin embargo eh, nos dice que si bien los cristianos deben observar solo lo que se ha relatado, a algunos les parecerá que se concedió licencia con respecto a los demás. Pero, dice Orígenes, considere cómo el Espíritu Santo maneja los asuntos. Como otros delitos ya son castigados por las leyes del mundo, parecía superfluo que aquellas cosas que están suficientemente cubiertas por la ley humana también sean prohibidas por la ley divina. Entonces él dice, bueno, hacía falta más énfasis en esto directamente porque las otras ya estaban cubiertas. Y así dice, harán bien si se abstienen de esto, dejándose guiar por el Espíritu Santo a Dios. Esa palabra a Dios muchas veces nos pasa desapercibida. Sin embargo, a mí desde hace tiempo que me llamaba la atención y me puse a buscar de dónde viene. Y viene una frase de a Dios te encomiendo. De a Dios te encomiendo. ¿Sí? Entonces es muy lindo poder despedirse con esa palabra, decir adiós, adiós. Y mucha gente sin darse cuenta le está encomendando a Dios a las otras personas. Entonces ahí, bueno, les notifican, les dice, esto es el Espíritu Santo el que habla y nosotros también en nuestra humanidad estamos de acuerdo en nuestra razón con lo que el Espíritu nos dice, absténganse de esto y déjense guiar por el Espíritu Santo. Después de despedirse, fueron a Antioquía, reunieron en la asamblea y entregaron la carta. Entonces dieron todas las instrucciones, van ellos a Antioquía para entregar la carta. Cuando la leyeron, dice en el 31, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Qué lindo es, hermanos, que cuando abramos nuestra boca sea para dar un mensaje de aliento. Que la gente se alegre cuando nosotros abrimos la boca. Que así como dice el canto de laudes, dice, abre Señor mi boca y mis labios proclamarán tu alabanza. Entonces, que nosotros podamos proclamar así con nuestra boca, que realmente sea frutos de alegría. Gálatas 5, 22, 23 nos da a San Pablo los frutos del Espíritu Santo. Es decir, qué frutos damos nosotros cuando Dios habita en nosotros, cuando Dios reina en nosotros. Y nos dice, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz. Caridad, alegría, paz. ¿Sí? Y cita otros 6 más que pueden entrar a mirar después. Entonces, que realmente podamos dar frutos de alegría, que nuestros rostros irradien esa presencia de Dios. Y ahí esa alegría es una actitud con la que nosotros estamos llamados a vivir. San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, cumplan todos sin quejas ni discusiones. Así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una generación descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo. A eso estamos llamados nosotros, hermanos, a cumplir la voluntad de Dios sin quejas ni discusiones. Y así no tendremos falla ni efecto ante la gente del mundo y seremos luz en medio de esta eh, generación descarriada y pervertida. Finalmente nos anima San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23, nos dice, cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando, dice él, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Así que estamos llamados a dar frutos de alegría, a cumplir la voluntad de Dios, a amar la voluntad de Dios
y a poder realmente hacer cada trabajo que nos toca hacer de buena gana, acordándonos de que estamos sirviéndole a Él y no a los hombres. Después dice en el 32, Judas y Silas, que también eran profetas, dice. Nosotros habíamos hablado en esta primera lectura que habíamos leído la carta a Timoteo de que somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿sí? ¿Y qué significa ser sacerdote, profeta y rey? Sacerdote es aquel que en aquel entonces hacía los sacrificios a Dios. Y nosotros estamos llamados a ser sacerdotes. Tenemos un sacerdocio bautismal, se llama. ¿Y qué implica que nosotros sacrifiquemos nuestra propia vida por amor? Que dejemos de lado nuestro egoísmo para amar a Dios. Entonces, sacerdote, profeta. Aquí dice que eran profetas. El profeta es el que anuncia la buena noticia, el que anuncia con sus palabras y con sus obras. Y finalmente reyes, porque el rey es señor, el rey es libre y el rey domina sobre sí mismo. Nosotros estamos llamados a dominar sobre sí mismo para servir, para amar. Entonces dice, Judas y Silas eran profetas, ¿qué hicieron? Dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Tal vez así como ustedes están escuchando ahora un largo discurso, pero bueno, estamos procurando anunciar la palabra de Dios. Y dice, se quedaron allí algún tiempo y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que los había enviado. Entonces nosotros estamos llamados a cumplir con nuestra misión de profetas, así como ellos lo hicieron. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo, dice. Bueno, cada uno tomó su decisión de dónde continuar sirviendo. Y dice, en cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía, enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Anunciando la palabra de Dios. Qué fundamental es este trabajo de anunciar la palabra de Dios. En Romanos capítulo número 10, versículo 17, San Pablo dice, así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano, es el mensaje de Cristo. Entonces, por eso que es tan importante esa fe que nosotros tenemos no solamente por nosotros, sino por los que van a venir detrás nuestro, por todos los que van a venir detrás nuestro. Y eso fue lo que ellos hicieron. Dice, se detuvieron para enseñar. Muchas veces nosotros estamos ocupados en ganar dinero, pero no nos detenemos a enseñar. Tal vez no nos detenemos a aprender. Hoy estamos aquí detenidos aprendiendo para después luego poder ir a enseñar. Y nos dice, se detuvieron en Antioquía enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Entonces de esa forma continuaban despertando la fe, reavivando la fe. Pero un día, dice, Pablo dijo a Bernabé, pero un día Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Fundamental, hermano, que nosotros sembremos la palabra de Dios. Cada oportunidad que tenemos, sembramos palabra. Sembramos palabra. Entonces esa palabra que ya se sembró en nosotros, que ya da fruto, dentro del fruto está la semilla. Entonces, volvemos a sembrar. Vuelven a sembrar. Pero hay que continuar ese trabajo. Jesús daba una parábola muy hermosa en Lucas número 13. Jesús continuó esta comparación. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos de esa higuera, pero no los encontró. Dijo entonces al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar higos a esta higuera, pero no encuentro nunca nada. Córtala. ¿Para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó, Señor, déjala un año más, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así de fruto y en adelante no lo cortes. Entonces era eso lo que aquí San Pablo estaba haciendo. Después de haber sembrado, continuar removiendo, hacer ese seguimiento a los hermanos para que vean que realmente están creciendo en la fe. Después en el 37 Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos, dice. Ya sabemos quién es este Juan, quién es este Marcos. Es Marcos el que vamos a ver más adelante que es principalmente discípulo de San Pedro y a él se le considera como el evangelista que escribió el Evangelio de San Marcos.
Y nos dice que Bernabé le quiso llevar, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia, cuando debía haberse compartido sus trabajos. Habíamos visto de que en Panfilia Marcos se había separado, si es que recuerdan. Y entonces aquí San Pablo piensa diferente. San Pablo dice, no, estas personas no nos tienen que acompañar porque en este momento no compartieron. Y en el 39 dice, se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Acabaron por separarse el uno del otro. Entonces, después dice, Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay veces que es importante saber tomar distancia. No separarse para siempre, porque después vemos cómo San Pablo habla de Marcos en sus cartas y el trabajo que hicieron juntos, sino que hay momentos en los que toca separarse y continuar la misión, continuar sirviendo. No porque yo me enojo con alguien, con una persona o con un grupo de personas, entonces yo me alejo de la iglesia. No, hay muchos grupos, hay muchos lugares donde yo puedo servir. Entonces, si por algún motivo yo necesito separarme, yo me separo, pero continúo la misión en otro lugar, que fue lo que ellos hicieron. Y ahí Bernabé, en lugar de descartar a Marcos, él pensaba diferente y dice, no, yo creo que él también tiene que seguir sirviendo y le lleva consigo. Pablo, por su parte, eligió a Silas. Aquí vemos de que se agitó la discusión, ¿sí? Y San Beda el Venerable nos dice que no creas que esta es una falta moral, dice el que se hayan agitado, porque no es malo estar agitado, estar acalorado, más bien es malo estar agitado sin razón cuando no lo exige una razón justa, dice. Entonces, dice, no hay problema, está bien acalorarse en ciertos motivos, ¿sí? Sin embargo, ahí entran las palabras de San Pablo mismo que dice en Efesios 4:26, enójense pero sin pecar. ¿Por qué estamos llamados a enojarnos para poder realizar esa corrección fraterna? Porque el enojo, atiendan bien, es el sentimiento que experimenta una persona cuando esa persona percibe que se está haciendo algo malo. Entonces ahí yo me enojo. Cuando yo percibo que se está haciendo algo malo. Y eso me enoja para llevar a corregir. Entonces nos llama a enojarnos pero sin pecar. El último fruto del Espíritu Santo, dominio propio. Entonces ese enojo me mueve a mí, me saca de mi comodidad para corregir, pero en tiempo y en forma con amor. ¿Sí? Entonces por eso es importante ese enojo, porque ahí dice, enojarse sin una causa justa, sí es una falta moral. Enojarse cuando la causa es justa es bueno, porque eso nos mueve a actuar, nos mueve a construir el reino de Dios. Sin embargo, nuevamente, enójate pero sin pecar. Santiago 1:20, la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Entonces el enojo me mueve a salir de mi situación, pero si yo me descontrolo, sale ese dominio propio del fruto del Espíritu Santo, se convierte en ira y esa ira no realiza la justicia de Dios. Entonces eso es lo que se aclara aquí. De aquí estaban acalorados por una situación que ameritaba, ¿sí? Sin embargo, no fue una falta moral, no llegaron a pecar. Y ahí dice en el 40, los hermanos lo encomendaron a la gracia de Dios y partió. Recorrió Siria y Cilicia confirmando a las iglesias y entregando las decisiones de los presbíteros. Entonces, es eso lo que estamos llamados nosotros a ser conscientes de que es importante ese enojo, de poder saber tener ese buen juicio, y eso nos lleva a actuar, porque Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí, el que no junta conmigo está desparramando. Es decir, si nosotros somos buena gente nomás, que no hacemos el bien, solamente no hacemos el mal, entonces estamos actuando en contra de Cristo, estamos actuando en contra del reino. Eso es lo que el Señor nos dice. Entonces estamos llamados a poder conocer la palabra de Dios, a formarnos, a juzgar los actos y nunca a las personas. Porque yo puedo decir, esta persona cometió este error y esto está mal. Y otra cosa es decir, esta persona es esto, ¿sí? Esta persona cometió un robo y es importante que pueda actuarse con justicia sobre esa situación. Sin embargo, otra cosa es decir, esa persona es un ladrón y condenarle a la persona. O decir, esta persona cometió una violación y es un hecho gravísimo y condenable por la justicia. Sin embargo, nosotros no podemos decir esa persona es un violador y querer que se le castigue con pena de muerte o con castración química. Un cristiano no puede tener esa postura, ¿sí?
Entonces nosotros estamos llamados a juzgar los actos y a buscar, así como Dios quiere, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso implica rezar por las personas, eso implica pedir por ellos, eso implica pedir por su conversión para que cambien. La esperanza es lo último que se pierde. Entonces recemos por esa persona. No sabemos si en el último instante deciden cambiar y empezar a actuar diferente. Deciden cambiar y aceptar esa salvación de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a obrar como Dios quiere, a juzgar nuestros actos primero, a ver nuestra viga y luego la paja en el ojo ajeno. Y a eso estamos llamados. Entonces ese enojo, ese acaloramiento está bien siempre que sea con el dominio de Dios. Entonces, haciendo un resumen de esta parte, se van ellos, transmiten este mensaje de la iglesia. Mencionamos ya la importancia de la iglesia instituida por Cristo, en la que se da su plenitud. Vimos aquí cómo el Espíritu Santo es el alma de la misión y finalmente cómo ellos llevan la palabra de Dios y cómo esa fe se transmite y viven esa palabra de Dios con sus obras y también la transmiten con sus palabras. Entonces, ¿por qué discutieron aquí? Esa es la última pregunta y ahí San Juan Crisóstomo nos dice para enseñarle a Marcos que es importante tomar una decisión y ser responsables, ¿sí? Y por eso San Pablo produce esa discusión para que él pueda aprender. Entonces finalmente se produce esa situación y bueno, aquí vemos cómo la iglesia siempre fue muy humana, como a veces la gente se decepciona, se discute y la misión hay veces que se acaba por pleitos hoy. Sin embargo, aquí vemos cómo la misión continúa. Entonces, vamos a recordar finalmente que esta misión que se llevó a cabo no es una misión que nosotros emprendimos, que nosotros iniciamos, sino que Jesús nos dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé, dice Jesús, para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Eso es lo que el Señor quiere. Nosotros no le elegimos a Él, fue Él el que nos eligió a nosotros y nos preparó para que vayamos y demos fruto y ese fruto permanezca. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad de compartir, por esta oportunidad de reunirnos en su nombre, de conocer cuál es la regla que Dios quiere que tengamos, que es su doctrina, la importancia de nuestra iglesia y de nuestra comunidad. Así que Señor, te pedimos todos juntos que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Te pido Señor que la bendición que se derramó aquí se continúe derramando en cada persona que se encuentre con nosotros, que podamos aceptar y poner en práctica tus palabras, que se queden grabadas en nuestro corazón con el fuego de tu Espíritu Santo y nos empuje a amar cada día. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por ser ejemplo para todos los cristianos de cómo vivir esta fe, de cómo dejarse guiar por el Espíritu y con esa fuerza de Dios permanecer de pie hasta el final, hasta en la cruz y después de ella. Te damos gracias por amarnos y por interceder por nosotros, por mostrarnos siempre el camino a Jesús, para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, muy contento de haberles podido servir. Si esta catequesis fue de bendición, les pido que no se avergüencen de ella, sino que me ayuden a difundir esta palabra del Señor para llegar a todos los rincones de la tierra. Si lo están viendo de YouTube, que puedan darle me gusta y suscribirse al canal. De esa forma también ayudan a la evangelización. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Así que rezo por ustedes y espero que ustedes recen por mí. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós.